razas no existen. Biológicamente está comprobado que hay más diferencia genética entre los chimpancés y los bonobos que entre una persona del norte de Europa, rubio, aborigen del norte europeo, y un aborigen de Australia o de México o de Sudamérica o de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. Pero aún así, la racialización sí existe. ¿Qué es la racialización? Es dotar a una persona, a partir de sus rasgos físicos, como el color de la piel, de ciertas características que no necesariamente cumplen o encajan en esa persona. ¿Qué sucedió? ¿De dónde viene el racismo? Porque las razas no existen, pero el racismo sí que existe. El racismo nace cuando una región del mundo muy atrasada, muy salvaje, muy violenta y muy brutal llamada Europa, por cuestiones de que se le cierra la ruta de la seda y el transporte y la compra de especias, se lanza al océano y se encuentra con un continente. Pero resulta que el cristianismo prohíbe la esclavitud porque todos somos hijos de Dios. Todos venimos del mismo creador. Entonces, ellos que necesitaban quien explotar esas tierras, quien las trabajara hasta la extenuación para poder hacer procesos extractivistas de las riquezas y de toda la cultura de estas regiones, se les ocurre decir que al haber razas distintas, tienen el derecho divino y el permiso de esclavizar a la gente porque no somos iguales. ¿En qué se basaron? En las diferencias evidentes. El color de la piel, el fenotipo, la lengua, la religión, prácticas culturales y diferencias fenotípicas. Posteriormente, cuando la biología demostró que no había diferencias radicales entre nosotros, entonces dijeron, es que son salvajes, nosotros somos culturalmente superiores. Y basándose en esta supuesta superioridad de Europa y de todas sus prácticas y sus usos y costumbres, dijeron que todo aquel que no tenía sus prácticas era inferior, era un salvaje. Y esos salvajes debían ser sometidos y esos salvajes tenían que ser civilizados. Lo que ellos entendían por civilización, evidentemente. Porque lo que ellos entienden por civilización es los usos y costumbres de sus pueblos aborígenes, de sus pueblos originarios de Europa. A partir de ahí, con estos permisos que se van dando, con estas maromas mentales para ir justificando prácticas que no debieran estar justificadas, estos grupos empiezan a explotar no solamente la América, sino también África, Asia posteriormente. Hacen una conquista del mundo para tener los recursos que ellos muy amablemente se gastaron en guerras. Y en estas guerras ellos iban dilapidando todas las riquezas que mediante el trabajo esclavo, la guerra, la explotación, el saqueo y la violencia obtuvieron de otras regiones del mundo. Este es el contexto de lo siguiente. Hay una cosa que sigue esta misma lógica, que nace en esta época, que se llaman las representaciones. Es cómo vamos a representar a la gente que no entra al fenotipo europeo. Porque en esta lógica racista de justificaciones para tener derecho a la extracción, nos dicen que hay un tipo que es el tipo superior. En términos físicos, que tiene que ser necesariamente blanco, ojo, no es nada contra la gente de piel blanca, es contra un sistema llamado racismo, donde se van a privilegiar ciertas personas y se va a condenar o se le va a dificultar la vida a otras por únicamente el color de la piel. ¿Esto quiere decir que todos los blancos son beneficiados del sistema? No, porque si eres pobre, y no importa qué tan blanco seas, pobre te quedarás. ¿Quiere decir que por ser moreno y soy rico voy a perderlo todo? No, porque si eres rico, aunque seas moreno, rico te quedarás, porque algo mágico de este sistema es que no importa qué tan mal lo hagas, si tú naces rico, morirás rico. Y si tú eres pobre, no importa qué tan bien lo hagas, morirás pobre. Y las estadísticas lo respaldan. No solamente es una apreciación personal. Hay datos de Oxfam y hay datos del INEGI que lo respaldan. Pero bueno, siguiendo con esta plática que les estaba dando.
Las representaciones lo que hacen es reafirmar estos prejuicios raciales que nacieron desde hace 500 años para justificar lo injustificable. Y estas representaciones nos llevan a poner a la gente de piel blanca, a la blanquitud, para ser más precisos, o sea, al sistema, no necesariamente a los individuos, al sistema. Y ponen la blanquitud como lo deseable, como lo civilizado, como lo limpio, como lo aspiracional. Esa frase tan divertida que se usa en la publicidad, especialmente en México, no eres aspiracional. O sea, la gente no va a aspirar a ser como tú porque tú no eres blanco. Entonces nos hacen pensar que lo bueno, lo limpio, lo puro, lo mejor, tiene que ser perteneciente a este grupo y sobre todo más allá del grupo, a las prácticas y los usos de costumbre y usos y costumbres que heredamos desde hace 500 años de la colonia, del saqueo, de la destrucción y la barbarie que de Europa llegó a las tierras americanas, secuestrando a millones de seres humanos de África, destruyendo sus vidas y sus relaciones personales y trayéndolos a este continente para trabajar la tierra hasta que se morían. Y si tenían hijos, pues sus hijos también eran condenados a la esclavitud hasta que se morían. Estas representaciones que ahora estamos haciendo en los medios de comunicación, donde la mayoría de la gente es blanca, responde a esta misma dinámica. Hay una cosa que se llama hegemonía cultural. La hegemonía cultural quiere decir que las posiciones de poder e influencia serán ocupadas única y exclusivamente por los miembros de la élite. Quien se parezca a la élite o sea miembro de la élite será el único que tiene el micrófono abierto. Y eso hasta hace muy pocos años era un terreno exclusivo de los hombres. Hombres blancos y adinerados, la mayoría de ellos de culturas o tradiciones culturales europeas, porque tampoco se mezclaron tanto. Porque hay una cosa que se llama mestizaje, que este es invento nebuloso que hicimos, sobre todo después de la Revolución Mexicana, donde se trataba de que todos fuéramos lo mismo. Y entonces para hacer todos lo mismo, tratamos de hacer una cultura en la que todos cupiéramos. ¿Y qué hicimos con esa cultura en la que todos cupiéramos? A la minoría étnica de este país, que era la gente de piel blanca, los obligamos a hablar náhuatl. ¿Los obligamos a hablar maya? No, ¿verdad? Desindigenizamos, nos desindigenizamos. El Estado hizo una campaña para que todos se nos olvidara quiénes éramos. Nos enseñaron a sentir vergüenza de ser lo que somos. Y los medios de comunicación una y otra y otra y otra y otra vez nos recuerdan que hay algo malo en nosotros, que no somos aspiracionales, que no somos suficiente, que no somos merecedores ni siquiera de justicia. Porque cada vez que vemos en la televisión que agarran a criminales, siempre nos presentan a los blancos, perdón, a los morenos, ¿no? Y siempre estamos los morenos ahí esposados y colocados. No quiere decir que no sean criminales, claro que lo son. Pero cuando agarran a un criminal de cuello blanco, si es que lo agarran, nunca nos lo presentan. Y sobre todo cuando vemos las telenovelas o cuando vemos las películas de las que yo mismo soy partícipe, cuando vemos las series, cuando vemos la publicidad, siempre que nos hablan de violencia y marginación, siempre indudablemente vamos a ser los morenos los que estemos ahí, siempre. Cada vez que hay una película que se trata de la clase media baja y la clase baja siempre es violenta, grotesca, animal, salvaje, bruta, incivilizada. Hay violencia, hay violaciones, hay un mundo tan sórdido que yo viniendo de la clase media baja en la periferia de la Ciudad de México, Ecatepec, lo veo y digo, sí, pero no. No puedo negar que no había eso, pero tampoco puedo decir que eso era todo. Pero estas representaciones que hacen de estos universos que evidentemente directores, productores, guionistas no conocen, estas representaciones criminalizan no solamente la pobreza, criminalizan un fenotipo. Y ahorita en un momento más adelante les voy a explicar por qué es peligrosísimo criminalizar. ¿Por qué? Pero bueno,
Cuando hablamos de la clase media alta y la clase alta, todos los personajes son blancos. Todo es comedia romántica, todo es hermoso, todo es limpio, todo es ordenado, todos son universitarios. Y cuando tienen estos errores, algunos son egoístas, algunos son ligeramente violentos, algunos son medio maloras. Basta que haya algo, una vuelta de tuerca en su vida y entonces encuentran la luz al final del túnel y se vuelven más buenos de lo que ya eran, más blancos que el pan Bimbo. Así se vuelven. Entonces, yo me pregunto, y esta pregunta viene porque alguna vez un director que yo recomendé a un amigo blanco de los Altos de Jalisco para que hiciera un personaje, el personaje era un asesino y era un violador, al final él se ganó todos los castings, se ganó toda la gente del de la producción y la última palabra la tenía el dueño de la compañía. Cuando le preguntan al dueño de la compañía, oye, danos tu último voto, tu aprobación para que este compadre sea el personaje principal, el que se gane, este actor, gane este personaje. Dice, no, porque es muy blanco para ser violador, porque es bien sabido que los blancos no violan, ni matan. No importa lo que diga nuestro premio Nobel en su laberinto de la soledad, que dice que Cortés violó a la Malinche y que todos somos hijos de mujeres violadas, ¿no? Pero resulta que en esta construcción moderna no, los blancos no violan. La violencia no puede ser ejercida desde ahí, porque la construcción que se hace desde un lugar de privilegio. Las personas que nos cuentan la historia, los dueños de los medios de producción y sobre todo los dueños de los mensajes pertenecen a esta élite criolla, a esta élite blanca, y desde su lugar de privilegio nos quieren contar nuestras propias historias. Y claro, si ellos la única relación que tienen con la vida real era los jueves que iban con la nana al mercado, esos son sus baños de pueblo, pues desde ahí construyen las ficciones. Y ellos dicen, claro, todos los prietos son malos, porque desde ahí leen el mundo. ¿Son mala leche? No, no son mala leche, solamente están equivocados. Porque eso, los medios de producción, los medios de creación de mensajes tienen que recaer en las personas que vamos a representar. Que si voy a hablar de cine y en el cine va a haber indígenas, tengo que darle la cámara a una directora indígena y en su otra manera de producir y en su otra manera de contar historias se cuenten a sí mismos. Para que el poder hegemónico y las representaciones hegemónicas que tanto daño le han hecho a este país empiecen a cambiar y estar en otro lugar, para que nos empezamos a contar otra historia de nosotros mismos. No se olviden que la historia que nos contamos, las narrativas, los mitos fundacionales, culturales, son los que nos dan identidad. Es el cuento que nos contamos, lo que nos dice lo que somos, lo que aspiramos ser y lo que podemos ser. Alguna vez una académica, Yun Kogata, me preguntaba, junto con otros compañeros, cuando ustedes eran niños, todos morenos, ¿se sintieron identificados alguna vez con algún actor? Y nos quedamos callados porque cuando éramos niños no había actores morenos. Y los que había solamente estaban para abrir la puerta, para asaltar, para violar o para limpiar el piso. ¿Tiene algo de malo eso? No. La gente que abre la puerta, que limpia el piso, no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no podemos aspirar a más? Si según el INEGI hay 9 millones de millonarios en México que tienen la piel morena, porque somos el 80% de la población, ¿por qué luego entonces no hay el 80% de actores en series, películas y telenovelas? En teatro. La Compañía Nacional de Teatro es predominantemente blanca en una nación que es predominantemente morena. ¿Por qué no hay morenos en las revistas? ¿Por qué no hay morenos en la publicidad? Claro, claro que están, pero están cuando estamos hablando de 1 kilo de ayuda. Claro que están cuando estamos hablando de combate a la criminalidad. Claro que están cuando estamos hablando de programas para sacar a la gente de las drogas, como la última campaña contra las drogas del gobierno federal. Ahí sí todos son morenos. Claro, porque los blancos no se drogan. Esto que les estoy diciendo, y voy a lo que les había mencionado hace rato, de por qué es peligroso, porque invisibiliza. Porque
Cuando tú dices que esta persona con estas características físicas, con esta condición de pobreza, o que ni siquiera habla español como primera lengua, o no habla español en absoluto, es una persona que es un criminal. Y todos se ven iguales además. Y entonces cuando matan a uno de esos, decimos, mataron a uno más. Invisibilizar a un grupo, criminalizar a un grupo, lo condena al exterminio. Porque cuando hace algunos años un narcotraficante le declaró la guerra al narco y puso otro narcotraficante a hacerle la guerra al narco, dijeron, todos son daños colaterales. Y entonces nos venían números y números y números de asesinatos, pero todos pobres, o indígenas, o morenos, de la marginalidad. No quiere decir que todos aquí no suframos la violencia, todos la sufrimos, todos la padecemos. Pero lo cierto es que cuando matan a una persona que se identifica como inferior, como salvaje, como animal, como brutal, no nos duele igual. Por eso desaparecen a 43 estudiantes en este estado y tantos años después sigue sin haber justicia, porque son los desechables. Invisibilizar y criminalizar mata, destruye, lacera y rompe familias, sociedades, estados y lo que tú quieras. Nos rompe el racismo, las representaciones y cómo pongamos a la gente enfrente de la pantalla, y no nada más enfrente de la pantalla, sino atrás de la pantalla, porque yo que trabajo en los medios de comunicación les puedo decir que la mayoría de los directores, productores y guionistas y demás son de piel blanca, y casi todos, obviamente no todos ellos, pero casi todos son de la clase media alta, educada, poseedora de la cultura, que además es cultura europea. Porque todo lo que viene del folclore europeo es la gran cultura. Y lo que no viene del folclore europeo es mero folclore. Son artesanías. Bueno, estas construcciones, esta necedad de hacernos sentir vergüenza de lo que somos, se tiene que acabar. Tenemos que estar al frente y detrás de la cámara contando otras historias, donde todos quepamos. Donde no se trata de que los blancos se sataniza a los blancos. No, se sataniza un sistema racista. No es contra la piel blanca, es contra la blanquitud, contra el sistema de valores racistas, clasistas que heredamos desde hace 500 años, que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser lo que somos. ¿Y saben qué? Yo ya me cansé. Gracias.